Y bueno, pues muy buenos días, ¿no? Tardes, noches, conforme nos estén escuchando, mis queridos ciberestudiantes. En esta ocasión vamos a ver a Paul Ricoeur, ¿no? Sobre lo que nos dice que es un texto, ¿no? Eh, Dice este ensayo, digo, vamos a analizar desde la página 127 lo que es este libro del texto a la acción. Viene un poquito lo que sería la historia de lo que es la hermenéutica, un poquito algunos autores como Gadamer, Hegel, ¿no? Principalmente, ¿no? Pero para cuestiones de su temario, para ver qué es un texto, que es una obra abierta también, que la obra abierta es concepto netamente de Humberto Eco, que lo vamos a ver después, pero tenemos que entrar un poquito con el antecedente de que es un texto, la importancia del texto como tal de una para poder ir con Humberto Eco. Ya con Humberto Eco ya tienen por ahí las clases, así es que comenzamos con esto. Eh, Dice, este ensayo estará consagrado en lo esencial al debate entre dos actitudes fundamentales que se pueden tomar frente a un texto. Estas dos actitudes han sido resumidas a fines del siglo pasado, en la época de Wilhelm Ditley, con los términos explicar e interpretar. Ditley llama explicación al modelo de inteligibilidad tomado de las ciencias naturales y extendido a las ciencias históricas por las escuelas positivistas, ya sea de la interpretación una forma derivada de la comprensión, en la cual veía la actitud fundamental de las ciencias del espíritu, la única que podría respetar la diferencia fundamental entre ciencias y las naturales. Me propongo aquí examinar el destino de esta oposición a la luz de los conflictos de escuelas contemporáneas. El concepto de explicación, en efecto, se desplazó, no es ya heredado de las ciencias naturales, sino de modelos propiamente lingüísticos. En cuanto al concepto de interpretación, sufrió en la hermenéutica moderna transformaciones profundas que lo alejan de la noción psicológica de comprensión en el sentido de Ditley y dice, me interesa estudiar esta nueva posición del problema, quizás menos antinómica y más fecunda. Pero antes de entrar en los nuevos conceptos de explicación e interpretación, quisiera detenerme en una pregunta preliminar que dirige en realidad todo lo que sigue de nuestra investigación. La pregunta es, ¿qué es un texto? Y bueno, llamamos texto a todo discurso fijado por la escritura según esta definición. La fijación por la escritura es constitutiva del texto mismo. Pero ¿qué es lo que fija la escritura? Dijimos todo discurso. Y hace una serie de preguntas, Paul Ricoeur. Dice, ¿significa esto que el discurso primero debió ser pronunciado física o mentalmente? ¿Que toda escritura fue primero, al menos potencialmente, un habla? En síntesis, ¿qué se debe pensar de la relación del texto con el habla? ¿No? Que esto más adelante, cuando se estudia psicología, para todos los que estudian, estamos en área de comunicación, pero cuando estudien esto en psicología también es importante, todo lo que es el proceso del pensamiento y del habla, ¿no? Que también por ahí hay algunas patologías o algunas cuestiones con respecto a la conexión habla y cerebro, ¿no? O pensamiento. Dice, por cierto, existe la tentación de decir que toda escritura se agrega a algún habla anterior. En efecto, si se entiende por habla con Ferdinand de Saussure, la realización de la lengua en un acontecimiento discursivo, la producción de un discurso singular por un hablante singular, entonces cada texto se halla en relación con la lengua en la misma posición de realización que el habla. Además, como institución, la escritura es posterior al habla. Estaría destinada a fijar mediante un grafismo lineal todas las articulaciones que ya han aparecido en la oralidad. La atención casi exclusiva dada a las escrituras fonéticas parece confirmar que la escritura no agrega nada al fenómeno del habla, a no ser la fijación que permite conservarla. De allí la convicción de que la escritura es un habla fijada, de que la inscripción sea grafismo o registro. Es inscripción de habla, inscripción que asegura al habla su duración gracias al carácter de la imagen. La anterioridad psicológica y sociológica del habla respecto de la escritura no está en cuestión,
pero cabe preguntarse si la aparición tardía de la escritura no provocó un cambio radical en la relación que mantenemos con los enunciados mismos de nuestro discurso. Volvamos en efecto a nuestra definición: el texto es un discurso fijado por la escritura. También cabe señalar que a veces en psicología también se hace el cuestionamiento, ¿no?, de todo lo que es el tipo, incluso el habla interna, el habla ¿no?, intrapersonal, interpersonal, ¿no?, intragrupal, intergrupal, ¿no?, son algunos tipos de la comunicación. Dice, pero cabe preguntarse si la aparición tardía de la escritura no provocó un cambio radical en la relación de mantenernos con los enunciados mismos de nuestro discurso. Volvamos en efecto a nuestra definición. El texto es un discurso fijado por la escritura. Lo que fija la escritura es, pues, un discurso que se habría podido decir, es decir, pero que precisamente se escribe porque se lo dice, ¿no? No siempre, aquí hay que tomar en cuenta algo, no siempre lo que está escrito se ha dicho. A veces se escribe y no se dice, ¿no? Y a veces la propia escritura es una forma de externar lo que se piensa. La fijación por la escritura se produce en el lugar mismo del habla, es decir, en el lenguaje donde el habla habría podido aparecer. Ahora, también entrarían en el dilema si el hecho de hablarse a sí mismo, no el soliloquio, o el verbalizar lo que se piensa tan solo para escribir, eso sería considerado, ¿no?, en cuanto a la comunicación. Dice, nos podemos preguntar entonces si el texto no es verdaderamente texto cuando no se limita a transcribir un habla anterior, sino cuando inscribe directamente en la letra lo que quiere decir el discurso. Lo que podría dar peso a esta idea de una relación directa entre querer decir del enunciado y la escritura es la función de la lectura respecto de la escritura. En efecto, la escritura reclama la lectura según una relación que dentro de poco no permitiría introducir el concepto de interpretación. Por ahora, digamos que el lector tiene lugar de interlocutor, como simétricamente la escritura tiene lugar de locución y de hablante. En efecto, la relación escribir-leer no es un caso particular de la relación hablar-responder. No es ninguna relación de interlocución ni un caso de diálogo. No habla con decir que la lectura es un diálogo con el autor a través de su obra. Hay que decir que la relación del lector con el libro es de índole totalmente distinta. El diálogo es un intercambio de preguntas y respuestas. No hay intercambio de este tipo entre el escritor y el lector, ¿no? El escritor no responde al lector. El libro separa más bien en dos vertientes, el acto de escribir y el acto de leer, que no comunican. El lector está ausente en la escritura y el escritor está ausente en la lectura. El texto produce así un doble ocultamiento del lector y del escritor, y de esta manera sustituye la relación del diálogo que une inmediatamente la voz de uno con el oído del otro, ¿no? Con respecto a esto, depende, ¿no?, a menos que sea una verborrea, ¿no?, simplemente un externar o un desahogo catártico, ¿no?, psicológico, el escribir no tendría una función de diálogo, ¿no? Aquí yo sí difiero de esta situación, porque efectivamente cuando yo que tengo la experiencia de escribir y escribir para mi audiencia, para mi público, a veces vamos escribiendo el libro y vamos pensando, vamos dialogando con esa gente o con algunos autores, algunos lectores, y algunos ya son muy identificados, ¿no?, que sabemos que nos leen y que incluso se conoce como autor, conoces a tu audiencia, quién te compra, quién es tu fiel seguidor, ¿no? Entonces a veces se escribe para ellos, a veces se dialoga con ellos. ¿Qué me preguntaría fulanito, ¿no? Fulanita, o cómo lo escribiríamos, ¿no? Y también a veces se piensa en una audiencia específica, ¿no?, con unas características específicas, y esta audiencia ideal, ¿no?, imaginaria, no pudiéramos decir que es imaginaria, pero bueno, de alguna forma la imaginamos dentro de nosotros y sabemos que nos van a escuchar, ¿no?, cuando escribimos
poema, cuando escribimos una canción, ¿no? A veces la escribimos a alguien directamente, puede ser algo muy directo, ¿no? Puede ser escribir totalmente hacia una persona, o podemos eh, a esta audiencia amorfa, ¿no? Que no sabemos, que no tiene nombre y apellido, pero sabemos que ahí está y sabemos que son nuestros seguidores, nuestro público. O sea, una cosa es que yo escriba, otra cosa es que me lean, pero de antemano, cuando, digo, a veces cuando leemos, digo, no sé si les ha pasado, pero hay veces que, digo, cuando vamos a leer, de repente vamos ahí a chacharear libros en cualquier feria de libro, ¿no? Donde vamos a comprar un libro y traemos ya algo nosotros personal, algún tema en específico que nos está ahí cobrando, ¿no? Que nos está preguntando, nos está diciendo hacer que busquemos un libro en específico, una temática en específica, ¿no? Podemos ir, digo, así al azar a comprar un libro, ¿no? Un cómic, a ver qué me encuentro y a ver qué cosa tan interesante pueda encontrar y de repente lo que se me ocurra, ¿no? Pero si analizamos más al fondo, son cuestiones de interés. A veces vamos a buscar un tema, ¿no? A veces psicología, a veces cualquier tema que a lo mejor hasta una resolución de un problema personal, ¿no? Cuando son estos libros de motivación, por eso es tan tan vendidos estos bestsellers, ¿no? Motivacionales, estos libros motivacionales, porque en verdad vamos a buscar que a lo mejor este autor, a lo mejor alguien nos ayude a procesar ciertas cosas a través de la lectura, ¿no? A través de una temática. Eso de que no hay un diálogo, ¿no? Y también nos ha pasado que a veces, digo, a mí me ha pasado que a veces uno está leyendo y se va preguntando, ¿no? Y se va preguntando uno, es qué haría o en qué época estaba el autor, ¿no? Y empezamos a dialogar con lo que está escribiendo el escritor, ¿no? Nos vamos haciendo preguntas, nos vamos contestando y él nos va contestando a veces, ¿no? Cuando vamos haciéndonos preguntas y de repente líneas más adelante nos da la respuesta, ¿no? Esta parte que este es un diálogo que no es como muy claro, que digamos, o que dicen que no lo toman en cuenta como tal, pero sí se llega a dar, ¿no? Sí se llega a dar, incluso cuando escribimos también nos vamos preguntando, vamos contestándonos al escribir e incluso vamos contestándoles. A veces nos llegan las cartas, nos llegan las preguntas, las sugerencias, ¿no? Incluso a veces ponen ahí en los libros los correos incluso llegan a ir hasta terapia, ¿no? Cuando son, sobre todo cuando son libros psicológicos, o de libros sociológicos, que empieza a ver los grupos de lectura o se empiezan a dar ahí algunos comentarios, ¿no? Sobre, oye, yo tengo esta aportación, yo considero, ¿no? Y se empieza a dar esta relación entre el escritor y el autor, que no es como ahora lo plantean o como lo planteaban ya en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de que ya es un poco obsoleto también esta teoría y estas escrituras de Paul Ricoeur, aunque sean de los más importantes autores y estudiosos del lenguaje. Pero todo esto que ahora nos ha dado las nuevas tecnologías a través de correos electrónicos, de WhatsApp, y que incluso se hacen ya hasta conferencias de prensa a través de Zoom y el mismo autor está contestando y todo lo que viene con respecto a su libro, son cosas bastante interesantes, ¿no? Que no podemos decir que no exista. Dice, no hay intercambio de este tipo entre el escritor y el lector. Claro que lo hay. Ahora somos más cercanos, son más cercanos nuestros escritores, nuestros autores, ¿no? Que incluso hasta podemos contactarlos ahora como con YouTube, ¿no? Una entrevista o alguna invitación a conferencias, a una charla, o incluso hasta hacer amistades a través de lo que es el correo electrónico, el WhatsApp, ¿no? Nos han acercado las nuevas tecnologías a hacer un diálogo real con un escrito, con un escrito, ¿no? Con nuestros autores, a interactuar de esta forma, ¿no? Por ejemplo, hay unos que se prestan, hay unos que no se prestan, ¿no? Pero casualmente casi siempre es para acercarnos y para poder interactuar con nuestra audiencia, ¿no? Con la audiencia. Estas nuevas tecnologías han beneficiado. En este entonces Paul Ricoeur no gozaba de este privilegio, ¿no? Así es que yo hago esta como aportación, que bueno, hay que tomar en cuenta también este texto cuando fue escrito. Y bueno, y si el lector está ausente en la escritura y el escritor está ausente en la lectura, ¿no? No siempre, ¿no? Casi a veces cuando escribimos puede ser que yo escriba por motivos personales, ¿no? O pensando precisamente en mi lector, ¿no? Hay veces que
escribimos algo porque a veces es un tema que constantemente nos están preguntando, nos están solicitando y empezamos a hacer, ¿no? Porque tan solo en clases, ¿no? Para escribir una antología a veces es porque tenemos que interactuar también con nuestros estudiantes, es el tema, y siempre estamos pensando en ellos para facilitarles el conocimiento, para facilitarles el procesar, ¿no? Y el análisis de ciertas lecturas, ¿no? Como lo que estamos haciendo en estos momentos. Si el lector está ausente en la escritura y el escritor está ausente en la lectura, ¿no? Y no es cierto. Cuando estamos leyendo, digo yo sí, ¿cómo escribió este hombre? ¿No? Tan solo al crear sus personajes, cuando si estamos leyendo una novela o algo, nos lleva y nos transporta a su mundo, ¿no? Nos lleva de la mano. Digo, quien hemos leído, y hay gente que es muy descriptiva en sus escrituras, ¿no? Nos lleva de la mano a través de la imaginación, a través de transportarnos mentalmente a sus mundos, al mundo que él creó y a lo que él visualizó, ¿no? Dice, el texto produce así un doble ocultamiento del lector y del escritor, y de esta manera sustituye la relación de diálogo que une inmediatamente la voz de uno con el oído del otro. Esta sustitución de la lectura en el lugar mismo donde el diálogo no tiene lugar es tan manifiesta que cuando encontramos a un autor y hablamos, por ejemplo, de su libro, tenemos el sentimiento de un profundo trastorno de esta relación tan particular que tenemos con el autor en y por su obra. Me gusta decir a veces que leer un libro es considerar a su autor como ya muerto y el libro como póstumo, ¿no? O sea, es como bastante radical aquí Paul Ricoeur, así como de plano, nada de, no existe, ¿no? O sea, eliminar a las personas cuando no es cierto. Ellos se proyectan, los escritores se proyectan, los lectores nos proyectamos. Las lecturas que escogemos es precisamente por toda esta gama inconsciente, diría Freud, ¿no? Que vamos buscando lo que nos va interesando, lo que nos conforme a nuestra propia personalidad, ¿no? Incluso, por ejemplo, si nos gustan los cómics, si nos gusta el terror, si nos gusta el suspenso, si nos gusta lo romántico, ¿no? Conforme nosotros, nuestros gustos, nuestras proyecciones, nuestro ser, vamos eligiendo a nuestros propios autores, ¿no? A nuestros autores. Hay una gama de autores, pero ¿por qué no escojo a uno y escojo al otro? No, independientemente si me lo encuentro ahí chachareando y me parece interesante la portada y lo escojo sin saber y conocer más de él, ¿no? Pero hay autores que vamos más o menos, que empezamos a leer y vamos viendo cuáles son sus ideas, cuál es su forma de pensar, su forma de vivir incluso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos va interesando cuando vamos conociendo a través de la lectura, por ejemplo, con Kant, ¿no? Si llegamos a leer algunos libros, ensayos de Kant, vamos viendo cómo era su rutina, ¿no? Que era muy metódico, que daba clases y cosas así, ¿no? Vamos empezando a buscar, a lo mejor nos identificamos con él y ya de ahí nos agarramos, ¿no? Nos agarramos porque siempre salía a la misma hora y nos identificamos por su vida o por algo que supimos de él y empezamos a buscar más y ya nos capturó, ¿no? Este tipo de situaciones, digo, aquí es muy radical él. Dice, me gustaría decir a veces que leer un libro es considerar a un autor como ya muerto y al libro como póstumo, ¿no? Y como que qué radical y qué dramático este hombre, ¿no? Dice, en efecto, solo cuando el autor está muerto, la relación con el libro se hace completa y de algún modo perfecta. El autor ya no puede responder solo y queda a leer su obra, ¿no? Esta diferencia entre el acto de la lectura y el acto del diálogo confirma nuestra hipótesis, que es la escritura, es una realización comparable al habla, paralela al habla, una relación que toma su lugar y que de alguna manera la intercepta. Por esta razón podemos decir que lo que llega a la escritura es el discurso, en tanto intención de decir que la escritura es una inscripción directa de esta intención, aun cuando histórica y psicológicamente la escritura comenzó por transcribir gráficamente los signos del habla. Esta liberación de la escritura que la pone en el lugar del habla es el acto del nacimiento del texto, ¿no? La escritura, esta frase que es importante, dice, esta liberación de la escritura que la pone en el lugar del habla es el acto del nacimiento del texto. Dice, ahora, ¿qué sucede con el enunciado mismo cuando solo se lo inscribe directamente en lugar de pronunciarlo? Dice, se insistió siempre sobre la característica más obvia. El escrito conserva el discurso y lo convierte en un archivo disponible para la memoria individual y colectiva, ¿no?
Se agrega también que la alineación de los símbolos permite una traducción analítica y distintiva de todos los rasgos sucesivos y discretos del lenguaje y así aumenta su eficiencia. Dice, esto es todo, conservación y eficacia acrecentadas solo caracterizan hasta aquí la transcripción del lenguaje oral en signos gráficos. La liberación del texto respecto de la oralidad supone una verdadera perturbación tanto de las relaciones entre el lenguaje y el mundo cuanto de la relación entre el lenguaje y las diversas subjetividades implicadas, la del autor y la del lector. Percibimos en parte esta segunda perturbación al distinguir la lectura del diálogo. Habrá que ir más lejos aún, pero partiendo esta vez del trastorno que alcanza la relación referencial del lenguaje con el mundo cuando el texto toma el lugar del habla, ¿no? ¿Qué entendemos por relación referencial o por función referencial? Lo siguiente, el dirigirse a otro hablante, el sujeto del discurso dice algo sobre algo, aquello sobre lo que habla es el referente de su discurso. Y bueno, entramos en qué entendemos por relación referencial o por función referencial, que esto más adelante lo va a retomar Jacobson. Dice lo siguiente, al dirigirse a otro hablante, el sujeto del discurso dice algo, sobre cualquier tema. Aquello sobre lo que habla es el referente de su discurso. Dice, como sabemos, esta función referencial está presente en la oración, que es la primera y más simple unidad del discurso, la que tiene el objetivo de decir algo verdadero o algo real. Al menos en el discurso declarativo, ¿no? Esta función referencial es tan importante que compensa de alguna manera otra característica del lenguaje, que es la de separar los signos de las cosas. Mediante la función referencial, el lenguaje reintegra al universo, dice, según una expresión de Gustave Guillaume, dice, estos signos que la función simbólica en su nacimiento hicieron ausentes en las cosas. Todo discurso se encuentra así vinculado en alguna medida al mundo, pues si no se habla del mundo, ¿de qué hablaríamos? Pero cuando el texto toma el lugar del habla, algo importante pasa en el intercambio del habla, los hablantes están en presencia mutua, pero también están presentes la situación, el ambiente, el medio circunstancial, el discurso en relación con este medio circunstancial. Es remitir a esta realidad que puede ser mostrada en torno de los hablantes, en torno, dice, sí, se puede decir, de la propia instancia del discurso. Por otra parte, el lenguaje está bien equipado para asegurar este anclaje. Los demostrativos, los adverbios de tiempo y de lugar, los pronombres personales, los tiempos del verbo y en general todos los indicadores deiticos u ostensivos sirven para anclar el discurso en la realidad circunstancial que rodea la instancia del discurso. Así, en el habla viva, el sentido ideal de lo que se dice se inclina hacia la referencia real, hacia aquello sobre lo cual se habla. En el límite, esta referencia real tiende a confundirse con una designación ostensiva donde el habla se une al gesto de mostrar, de hacer ver. El sentido muere en la referencia y está en la demostración. No ocurre lo mismo cuando el texto toma el lugar de la palabra. El movimiento de la referencia hacia la mostración se encuentra interceptado al mismo tiempo que el diálogo está interrumpido por el texto. Digo interceptado y no suprimido porque esto me permite separarme de lo que llamo desde ahora la ideología del texto absoluto, que mediante una hipótesis indebida para subrepticiamente, dice al límite, sobre la base de las justas observaciones que acabamos de hacer, veremos que el texto tiene referencia. Esta será precisamente la tarea de la lectura como interpretación, efectuar la referencia, al menos en esta suspensión donde la referencia se halla diferida, el texto queda en cierto modo en el aire, puede fuera del mundo o sin mundo. Gracias a esta obliteración de la relación con el mundo, cada texto es libre de entrar en relación con todos los otros textos que vienen a tomar el lugar de la realidad circunstancial mostrada por el habla viva. Y bueno, también dice, no ocurre lo mismo cuando el texto toma el lugar de la palabra, ¿no? Está hablando Paul Ricoeur, tiene dos acepciones.
Dice, el texto toma el lugar del habla, ¿no? Cuando nosotros hablamos en forma de diálogo, pero cuando toma el lugar de la palabra, o sea, de la grafía, el movimiento de la referencia, dice, hacia la mostración se encuentra interceptado, al mismo tiempo que el diálogo está interrumpido por el texto. Digo interrumpido y no suprimido porque este me permite separarme de lo que llamo desde ahora la ideología del texto, que vamos a ver más adelante. Sobre la base de las justas observaciones que acabamos de hacer. Veremos que el texto tiene referencia. Esta será precisamente la tarea de la lectura como interpretación, efectuar la referencia, al menos en esta suspensión donde la referencia se habla diferida, ¿no? El texto queda en cierto modo en el aire, fuera del mundo o sin mundo. Gracias a esta obliteración de la relación con el mundo, cada texto es libre de entrar en relación con todos los otros textos que vienen a tomar el lugar de la realidad circunstancial mostrada por el habla viva, ¿no? O sea, por el diálogo. Una cosa es lo que yo hablo, digo y muestro a través de mis discursos, ¿no? Y otra cosa es lo que se escribe y que a veces queda ahí plasmado, ¿no? Y hasta que uno lo lea, hasta que uno lo retome, lo lea y lo haga vida otra vez, ¿no? Ya sería el asunto de ya estaríamos otra vez retomando esta parte. Y bueno, dice, esta relación de texto a texto en la desaparición del mundo sobre el cual se habla engendra el cuasimundo de los textos o literatura. Dice, tal es la conmoción que afecta al discurso mismo cuando el movimiento de la referencia hacia la mostración se encuentra interceptado por el texto. Las palabras dejan de desaparecer ante las cosas. Las palabras escritas devienen palabras por sí mismas. Este ocultamiento del mundo circunstancial por el cuasimundo de los textos puede ser tan completo que el mundo mismo, en una civilización de la escritura, deje de ser lo que se puede mostrar al hablar y se reduzca a esta suerte de aura que despliegan las obras. Él está hablando que cuando escribimos, el mismo estudio de los propios libros, como cuando encontramos un pergamino antiguo, no se enfoca a esta lectura o a este compartir el mundo a través del habla, ¿no? Por ejemplo, yo puedo describir que había un bosque, que había verde, que había un río, y esto que yo te estoy platicando me lleva a estos mundos. Sin embargo, dice que cuando está el libro mismo, por ejemplo, estos libros antiguos, y que hablan y que explican exactamente lo mismo que yo estoy diciendo, pero con las palabras, me puede llevar a no enfocarme al disfrute, por así decir, de esta lectura, de esta plática o de estas palabras o de estos mundos que me está llevando el diálogo, ¿no? No me lleva a imaginar, por ejemplo, el texto, sino me puede llevar a pensar desde cuándo se escribió ese texto y por qué escogió esas palabras o por qué está escogiéndose ese lenguaje, ¿no? Que me lleva a estudiar sobre el texto, no sobre los mundos que marca el texto, ¿no? Un poquito. Dice, este ocultamiento del mundo circunstancial por el cuasimundo de los textos puede ser tan completo que el mundo mismo en una civilización de la escritura deje de ser lo que se puede mostrar al hablar y se reduzca a esta suerte ahora que despliega las obras. Asimismo hablamos del mundo griego, del mundo bizantino. A este mundo se lo puede llamar imaginario en el sentido de que se está presentificando por lo escrito, dice, en el lugar mismo donde el mundo está presentado por el habla, pero este imaginario es el mismo, una creación de la literatura, es un imaginario literario, ¿no? Esta conmoción de la relación entre el texto y su mundo es la clave de esa otra conmoción de la que ya hemos hablado, aquella que afecta la relación del texto con las subjetividades del autor y del lector. Creemos saber lo que es el autor de un texto porque se deriva, dice, la idea del hablante, el sujeto del habla, dice Benveniste, es el que se designa a sí mismo diciendo yo. Cuando el texto toma el lugar del habla, ya no hay otro locutor propiamente hablando, al menos en el sentido de una autodesignación inmediata y directa del que habla en la instancia del discurso, ¿no? Que es un poco a veces lo que llega a suceder. Cuando estamos leyendo, tomamos la voz del narrador, ¿no? Nos hacemos tan, como si fuéramos el personaje mismo y como si nosotros mismos habláramos en voz de ellos, ¿no? Les prestáramos nuestra voz y nuestro ser. Dice, cuando el texto toma el lugar del habla,
ya no hay locutor propiamente hablando, al menos en el sentido de una autodesignación inmediata y directa del que habla en la instancia del discurso, como si fuéramos nosotros ellos, los personajes, ¿no? Por así decir. Esta proximidad del sujeto hablante con su propia palabra es sustituida por una relación compleja del autor con el texto, que permite decir que el autor es instituido por el texto, que él mismo se sostiene en el espacio de significado trazado e inscripto por la escritura, ¿no? Pasa algo como este fenómeno de Historia sin fin de la película, ¿no? Empieza el niño a leer, de repente se mete tanto en la lectura que empieza a fantasear y ya él es el personaje, ¿no? Y ya él está creando ese mismo mundo y está en el mundo, ¿no? Es un poco lo que maneja esto Paul Ricoeur, ¿no? En este momento. Y bueno, dice: el texto es el lugar mismo donde el autor adviene, pero llega allí de otra manera que como primer lector. La puesta a distancia del autor por su propio texto es ya un fenómeno de primera lectura que de una sola vez plantea el conjunto de los problemas con los cuales vamos ahora a enfrentarnos, que se refieren a las relaciones de explicación y la interpretación, relaciones que aparecen en ocasión de la lectura, ¿no? Y bueno, dice: explicación o comprensión. Dice: en la lectura, en efecto, vamos a ver enfrentarse enseguida las dos actitudes que ubicamos al comienzo bajo el doble título de la explicación y la interpretación. Encontramos esta dualidad en primer lugar en Diddley, su inventor. En el Diddley, estas distinciones constituían una alternativa en la cual un término debía excluir al otro, o bien se explica a la manera del sabio naturalista, o bien se interpreta a la manera del historiador, ¿no? Y luego dice: en Diddley estas distinciones constituían una alternativa en la cual un término debía excluir al otro, o bien se explica a la manera del sabio naturalista, o bien se interpreta a la manera del historiador. Esta alternativa excluyente proporciona el punto de partida de la discusión que sigue. Me propongo mostrar que la noción de texto, tal como la hemos establecido en la primera parte de este ensayo, exige una renovación de los dos conceptos de explicación y de interpretación, y gracias a esta renovación, una concepción menos antinómica de sus relaciones. Digamos de inmediato que la discusión estará deliberadamente orientada hacia la búsqueda de una estrecha complementariedad y reciprocidad entre explicación e interpretación. En Diddley, la oposición inicial no es exactamente entre explicar e interpretar, sino entre explicar y comprender, donde la interpretación es una provincia particular de la comprensión. Es pues necesario partir de la oposición entre explicar y comprender. Ahora bien, si esta oposición es excluyente, lo es porque en Diddley los dos términos designan dos esferas de la realidad que ellos tienen por función distinguir. Estas dos esferas son la de las ciencias naturales y la de las ciencias del espíritu. La región de la naturaleza es la de los objetos ofrecidos a la observación científica y sometida desde Galileo a la empresa de matematización, y desde John Stuart Miller a los cánones de la lógica inductiva. La región del espíritu es la de las individualidades psíquicas, hacia cuyo interior cada psiquismo es capaz de trasladarse. La comprensión es ese traslado hacia el interior de un psiquismo ajeno. Y bueno, con respecto a esto, dice: la región de la naturaleza es la de los ofrecidos a la observación científica y sometida desde Galileo a la empresa de matematización, y desde John Stuart Mill a los cánones de la lógica inductiva. La región del espíritu es la de las individualidades psíquicas, hacia cuyo interior cada psiquismo es capaz de trasladarse. La comprensión es ese traslado hacia el interior de un psiquismo ajeno. Preguntar si pueden existir ciencias del espíritu es entonces preguntar si un conocimiento científico de los individuos es posible, si esta inteligencia de lo singular puede ser objetiva a su manera, si es susceptible de recibir una validez universal. Diddley responde afirmativamente, porque el interior se da en signos exteriores que pueden ser percibidos y comprendidos como signos de un psiquismo ajeno. Llamamos comprensión, dice en el famoso artículo 1900 sobre el origen de la hermenéutica, al proceso por el cual conocemos algo psíquico con la ayuda de signos sensibles que son su manifestación.
La interpretación es una provincia particular de esta comprensión. Entre los signos del psiquismo ajeno tenemos las manifestaciones fijadas de una manera durable, los testimonios humanos conservados por la escritura, los monumentos escritos. La interpretación es así el arte de comprender aplicado a tales manifestaciones, a tales testimonios, a tales monumentos, cuyo carácter distintivo es la escritura. En esta pareja, comprender, interpretar, la comprensión proporciona el fundamento, el conocimiento mediante signos del psiquismo ajeno, y la interpretación aporta el grado de objetivación gracias a la fijación y la conservación de la escritura que confiere a los signos. Esta distinción entre explicar y comprender parece en principio clara, no obstante no deja de obscurecerse desde que se plantea la pregunta sobre las condiciones de cientificidad de la interpretación. Se expulsó a la explicación del campo de las ciencias naturales, pero en el corazón mismo del concepto de interpretación renace el conflicto entre el carácter intuitivo inverificable que él debe al concepto psicologizante de la comprensión, al cual se le subordina por una parte y por otra la exigencia de objetividad vinculada a la noción misma de la ciencia del espíritu. Este desgarramiento de la hermenéutica entre su tendencia psicologizante y su búsqueda de una lógica de la interpretación pone finalmente en tela de juicio la relación entre comprensión e interpretación. ¿No es interpretación una especie de comprensión que hace estallar el género? La diferencia específica, la fijación por la escritura, ¿no es aquí más importante que el rasgo común a todos los signos? Dar un interior en un exterior, ¿qué es lo más importante en la hermenéutica? ¿Su inclusión en la esfera de la comprensión o su diferencia respecto de ella? Schleiermacher, antes de Diddley, había sido el testigo de este desgarramiento interno del proyecto hermenéutico. Él lo había superado mediante la práctica humana de un feliz matrimonio entre la genialidad romántica y la virtuosidad filológica. Con Diddley, las exigencias epistemológicas son más apremiantes. Muchas generaciones lo separan del sabio romántico, muchas generaciones entrenadas en la reflexión epistemológica. También la contradicción estalla ahora en pleno día. Escuchemos a Diddley comentando a Schleiermacher: el fin último de la hermenéutica es comprender al autor mejor de lo que él se ha comprendido a sí mismo. He aquí la psicología de la comprensión, pero veamos ahora la lógica de la interpretación. Es función de la hermenéutica establecer teóricamente contra la intrusión constante de lo arbitrario romántico y del subjetivismo escéptico en el dominio de la historia la validez universal de la interpretación, base de toda certeza histórica. Así la hermenéutica cumple los deseos de la comprensión al separarse de la inmediatez de la comprensión del otro, esto es, separándose de los valores dialogales. La comprensión quiere coincidir con el interior del autor, igualarse con el Schichtgeistesen, reproducir el Nachbilden, el proceso creador que ha engendrado la obra. Pero los signos de esta intención, de esta creación, solo pueden buscarse en los que Schleiermacher llama la forma exterior e interior de la obra, o incluso en la conexión, el encadenamiento que hace de ella un todo organizado. Los últimos escritos de Diddley, la edificación del mundo histórico en las ciencias, han agravado la tensión. Por un lado, la vertiente objetiva de la obra acentúa bajo la influencia de las investigaciones lógicas de Husserl, como se sabe, para Husserl, el sentido de un enunciado constituye una idealidad que no existe ni en la realidad cotidiana ni en la realidad psíquica. Es una pura unidad de sentido sin localización real. De manera análoga, la hermenéutica procede de la objetivación de las energías creadoras de la vida. En las obras que se intercalan así entre el autor y nosotros, es el psiquismo mismo, su dinamismo, lo que reclama esta mediación a través de significaciones, valores, fines. Así la exigencia científica conduce a una psicologización cada vez más avanza hacia la interpretación de la comprensión misma,
quizá aún de la introspección, si es cierto que el recuerdo mismo sigue el hilo de los significados, las cuales no son por sí mismas fenómenos psíquicos. La exteriorización de la vida implica este carácter cada vez más indirecto, inmediato de la interpretación de uno mismo y del otro. Pero sin embargo, la interpretación persigue un sí mismo y un otro planteados en términos psicológicos. La interpretación apunta siempre a una reproducción, a una Nachbildung de las experiencias vividas. Y bueno, esta insoportable tensión, cuyo testigo es el último Diddley, nos conduce a plantear las dos preguntas que dirigen la continuidad de la discusión. No es necesario abandonar decididamente la referencia de la interpretación a la comprensión y dejar de hacer de la interpretación de los monumentos escritos un caso particular de la comprensión de los signos exteriores de un psiquismo interior, pero si la interpretación ya no busca su norma de inteligibilidad en la comprensión del otro, ¿no se ha de reelaborar también su relación con la explicación que había dejado de lado? Dice. El texto y la explicación estructural. Y si retomemos nuestro análisis del texto y del estatuto autónomo que le reconocimos en relación con el habla y el intercambio de las palabras habladas, lo que llamamos el ocultamiento del mundo circundante por el cuasi mundo de los textos engendra dos posibilidades. Como lectores podemos permanecer en la suspensión del texto, tratarlo como texto sin mundo y sin autor, y explicarlo entonces por sus relaciones internas, por su estructura. Retomémosla separadamente antes de considerar su articulación. Podemos hacer un primer tipo de lectura del texto, una lectura que tome nota, por así decir, de la interpretación por parte del texto, de todas las relaciones con un mundo que se puede mostrar y con sus subjetividades que pueden dialogar. Dice, esta transferencia hacia el lugar del texto, lugar que es un no lugar, constituye un proyecto particular con respecto al texto, el de prolongar la suspensión de la relación referencial con el mundo y con el sujeto hablante. En este proyecto particular, el lector decide mantenerse en el lugar del texto y en la clausura de este lugar. Sobre la base de esta elección, el texto no tiene un afuera, no tiene más que un dentro, no hay intención de trascendencia, como se tendría con una palabra dirigida a alguien a propósito de algo. Este proyecto no solo es posible, sino también legítimo. En efecto, la constitución del texto como texto y de la red de textos como literatura autorizada, la interpretación de esta doble trascendencia del discurso hacia un mundo y hacia otro. A partir de ahí es posible un comportamiento explicativo con respecto al texto. Este comportamiento explicativo, a diferencia de lo que pensaba Diddley, no está de ninguna manera tomado en préstamo de otro campo de conocimiento y de otro modelo epistemológico que no sea el del lenguaje mismo. No es un modelo naturalista extendido ulteriormente a las ciencias del espíritu. La oposición naturaleza-espíritu incluso no desempeña aquí ningún papel. Si hay préstamo, se produce en el interior del mismo campo, el de los signos. Es posible tratar los textos según las reglas de explicación que la lingüística aplica con éxito a los sistemas simples de signos que constituyen la lengua, que por oposición al habla, como se sabe, la distinción lengua-habla es la distinción fundamental que permitió darle a la lingüística un objeto homogéneo, mientras que el habla pertenece a la fisiología, a la psicología, a la sociología. La lengua es a la lingüística, el habla a la fisiología, a la psicología y a la sociología. La lengua como regla de juego, cuya ejecución es el habla, pertenece a la lingüística. Como también se sabe, la lingüística solo conoce sistemas de unidades desprovistas de significados propios y cada una de las cuales se define por su diferencia con respecto a todas las otras. Y bueno, estas unidades, ya sean puramente distintivas como las de la articulación fonológica o significativas como la de la articulación lexical, son unidades opositivas. El juego de las oposiciones y de sus combinaciones en un inventario de unidades discretas define el concepto de estructura lingüística. Este modelo estructural proporciona el tipo de comportamiento explicativo que vamos a ver ahora aplicado al texto.
Se objetará quizá aún antes de emprender la tarea que no se podría aplicar al texto leyes que no son válidas más que para la lengua distintas del habla. El texto en sí, sin ser habla, no estará del mismo lado que el habla en relación con la lengua. No hay que oponer globalmente a la lengua al discurso en tanto serie de enunciados, es decir, en última instancia de oraciones. En relación con esta distinción lengua-discurso, la distinción habla-escritura no es secundaria y no se habla de ubicar lengua y habla del mismo lado el del discurso, ¿no? Estas observaciones son perfectamente legítimas y no autorizan a pensar que el modelo explicativo, llamado estructural, no agota el campo de las actitudes posibles con respecto a un texto, ¿no? Cuando vamos, ¿qué es lo que le vamos a analizar al texto? Vamos a estudiar su modelo, modelo explicativo llamado estructural, ¿no? El texto sin ser habla no estará del mismo lado que el habla en relación con la lengua. Dice, no hay que oponerse globalmente a la lengua el discurso en tanto serie de enunciados, es decir, en última instancia de oraciones. En relación con esta distinción lengua-discurso, la distinción habla-escritura no es secundaria y no se han de ubicar lengua y habla del mismo lado. También dice la hipótesis de trabajo de todos los análisis estructural de textos. En la siguiente, a pesar de que la escritura está del mismo lado que el habla, en relación con la lengua, del lado del discurso, la especificidad de la escritura en relación con el habla efectiva se basa en rasgos estructurales susceptibles de ser tratados como análogos de la lengua en el discurso. Esta hipótesis es perfectamente legítima y consiste en decir que en ciertas condiciones las grandes unidades del lenguaje, es decir, las unidades de nivel superior a las oraciones, ofrecen organizaciones comparables a las de la pequeña unidad del lenguaje, es decir, las unidades del nivel inferior a la oración, aquellas que son precisamente de las que se ocupa la lingüística. Claude Lévi-Strauss formula así esta hipótesis de trabajo en el Antropología Estructural a propósito de una categoría de textos, los mitos, ¿no? Él dice, como todo ser lingüístico, el mito está formado por unidades constitutivas. Estas unidades constitutivas implican la presencia de aquellas que intervienen normalmente en la estructura de la lengua, los fonemas, los monemas, ¿no? Los semantemas, pero ellas son en relación con estas últimas, como estos mismos son en relación con los monemas y estos en relación con los fonemas. Cada forma difiere de la precedente por un más alto grado de complejidad. Por esta razón llamaremos a los elementos que pertenecen propiamente al mito y que son los más complejos de todos grandes unidades constitutivas. Es decir, no se estudia el género literario como tal, se estudia precisamente las unidades básicas, la palabra, los adjetivos, los adverbios, ¿no? Como se comentó en su momento, sin darle este nivel literario que yo había comentado ya como interpretación del discurso o como cuando nos introduce al mundo del lector, ¿no? del autor. Gracias que son por lo menos de la extensión de la oración y que puestas una detrás de la otra constituyen el relato propio del mito. Dice, van a poder ser tratadas según la misma regla que la más pequeña unidad familiar a los lingüistas para marcar esta analogía. Claude Lévi-Strauss habla de mitemas, como se habla de fonemas, de morfemas, de semantemas, que es lexemas, pero para mantenerse en los límites de la analogía entre los mitemas y las unidades lingüísticas de nivel inferior, el análisis de los textos deberán proceder con la misma suerte de abstracción que practica el fonólogo, ¿no? Es decir, para el fonema no es un sonido concreto, toma en forma absoluta en su sustancia sonora, es una función definida por el método conmutativo y que se resuelve en su valor de oposición por relación con todos los otros. En este sentido, no es para hablar como Saussure una sustancia, sino una forma. Ya después, para los psicólogos también, esto va a tomar otro significado, ¿no? Las personas que no pueden hablar, no pueden emitir ni siquiera un fonema, y conforme uno va hablando, por ejemplo, emitiendo un fonema, un gramema, ¿no? Y haciendo palabras, puede ser un avance incluso del lenguaje, ¿no? En cuanto a funciones superiores, niveles inferiores y superiores de la oración, vamos a hablar de los párrafos, ¿no? O del texto completo, ¿no? De los discursos ya como tal.
Del mismo modo, dice, un mitema no es una de las frases del mito, sino un valor de oposición que corresponde a muchas oraciones particulares y constituye en el lenguaje de Levi Strauss un haz de relaciones. Solo en forma de combinación de tales haces, las unidades constitutivas adquieren una función significante. Lo que se llama aquí función significante no es un absoluto, lo que el mito quiere decir, su alcance filosófico o existencial, sino la combinación, la disposición de los mitemas, en suma la estructura del mito, ¿no? En sí cómo está formado. Más adelante, digo, en otros momentos se verá, en otras materias, cuando vayan comunicación oral y escrita, ven un poco esto, ¿no? De cómo está constituido un texto, ¿no? Lo que son los párrafos introductorios, el desarrollo, las conclusiones, las palabras introductorias, las palabras de desarrollo, ¿no? Todo esto, cómo va, párrafos introductorios de desarrollo y de conclusión, ¿no? Las conexiones, ¿no? Los conectores, todo esto. Dice, recordaré aquí brevemente el análisis que Levi Strauss propone del mito de Edipo. Según este método, distribuye en 4 columnas las frases del mito. Ubica en la primera todas las que hablan de la relación del parentesco sobreestimado, por ejemplo, ¿no? Edipo se casa con su madre Yocasta, Antígona entierra a su hermano Polinices, a pesar de la prohibición. En la segunda columna se encuentra la misma relación, pero afectada por el signo inverso, relación de parentesco subestimado o devaluado. Edipo mata a su padre, Lacayo, Estiocles mata a su hermano Polinices. La tercera columna concierne a los monstruos y a su destrucción, ¿no? La cuarta agrupa todos los nombres propios cuyo significado evoca una dificultad para caminar erguido, cojo, zurdo, pie, ¿no? Hinchado. La comparación de las 4 columnas hace aparecer una correlación entre 1 y 2. Tenemos relaciones de parentesco, una vez sobrevaloradas, otra vez subestimadas entre 3 y 4, y tenemos una afirmación, luego una negación del carácter autóctono del hombre. De eso resultaría que la cuarta columna mantiene la misma relación con la tercera, que la 1 con la 2, y la sobrevaloración del parentesco de sangre es a la subestimación como el esfuerzo para escapar a la autoctonía, es a la imposibilidad de lograrlo. El mito aparece entonces como una suerte de instrumento lógico que disminuye las contradicciones para superarlas. La imposibilidad de poner en conexión grupos de relaciones es superada, o más exactamente reemplazada, por la afirmación de que 2 relaciones contradictorias entre sí son idénticas en la medida en que cada una es como la obra contradictoria consigo misma. Volveremos enseguida sobre este resultado, limitémonos a enunciarlo. Podemos decir, por cierto, que hemos explicado el mito, pero no que lo hemos interpretado. Por medio del análisis estructural aparece la lógica de las operaciones que ponen en relación mutua los haces de relaciones y que constituye la ley estructural del mito considerado, ¿no? Dice, acabo de tomar un ejemplo en el dominio de los mitos, podría tomar otro en un dominio vecino, el de los relatos folclóricos. Este campo fue explorado por los formalistas rusos de la escuela de Prop y por los especialistas franceses del análisis estructural de los relatos, ¿no? También podemos, llegamos como por ejemplo a esta estructura de la fábula, ¿no? La estructura del cuento, la estructura de la novela, que es un poco lo que se va manejando, ¿no? Cómo está formado la estructura, o cómo está formada la novela, cómo está formada la obra de teatro, ¿no? Cómo está formada una fábula, ¿no? Por cuáles párrafos, ¿no? Por su moraleja, ¿no? Dice, se encuentran en estos autores los mismos postulados que en Levi Strauss. Las unidades mayores que la oración tienen la misma composición que las unidades inferiores. El sentido del relato está en la combinación de los elementos y consiste en la capacidad de todo de integrar subunidades. Es muy diferente decir cuáles son los elementos de un mito, ¿no? Si están, tienen palabras que hablen de dioses, ¿no? Tienen verbos, ¿no? Es muy diferente hablar de esta forma, sobre todo de las unidades estructurales a través de la semántica, ¿no? A interpretar ya cuál es la enseñanza del mito, ¿no? Que siempre vamos a estar difiriéndonos, refiriéndose a estos aspectos, ¿no? Las unidades mayores de la oración tienen la misma composición que las unidades inferiores. El sentido del relato está en la combinación de los elementos y consiste en la capacidad de todo de integrar subunidades. Inversamente,
El sentido de un elemento es su capacidad de entrar en relación con otros elementos y con la totalidad de la obra. Estos postulados en conjunto definen el cierre del relato. La tarea del análisis estructural consistirá entonces en proceder a la segmentación, aspecto horizontal, luego en establecer los diversos niveles de integración de las partes en el todo, aspecto jerárquico, ¿no? Dice así: cuando el analista aísle unidades acción, estas no serán para él unidades psicológicas, ¿no? Susceptibles de ser vividas, o unidades de comportamiento que pueden estudiar una psicología conductista. Los extremos de esta secuencia son solo los puntos de orientación de relato, de tal modo que si se cambia un elemento, toda la serie es diferente. Se reconoce aquí la transposición del método de conmutación del plano fonológico al plano de las unidades de relato. La lógica de la acción consiste entonces en encadenamiento de nudos, ¿no?, de la acción, que en un conjunto constituye la continuidad estructural del relato. La aplicación de esta técnica conduce a la descronologización, ¿no?, el relato, de manera de hacer aparecer la lógica narrativa subyacente al tiempo narrativo, ¿no? Y bueno, también dice, esta técnica conduce a la descronologización del relato. Dice, de manera de hacer parecer a la lógica narrativa subyacente al tiempo narrativo, ¿no? En última instancia, el relato se reduce a una combinatoria de algunas unidades dramáticas: prometer, traicionar, impedir, ayudar, ¿no?, que serían los verbos. ¿Qué serían los paradigmas de la acción, ¿no? Una secuencia es entonces una serie de nudos, ¿no?, que cierran cada uno una alternativa abierta por la anterior, al mismo tiempo que se encadenan las unidades elementales, se integran en unidades más amplias. Por ejemplo, el encuentro incluye acciones elementales como aproximarse, interpelar, saludar, ¿no?, que es de alguna forma como dividiríamos, ¿no? Él hace unas columnas donde pone el ejemplo de cómo todos los verbos, todos los sustantivos, ¿no?, así para hacer este análisis. Explicar un relato es captar esta imbricación, esta estructura en fuga de los procesos de acciones implicadas, ¿no? Se pueden tomar varios textos del mismo, ¿no?, del mismo género, varios poemas, por haikus, ¿no?, varios mitos, varias leyendas, y se puede analizar de esta forma: cuántos verbos, cuántos personajes, cuántos nombres propios, cuántos adjetivos, ¿no?, cuáles serían los nudos, por ejemplo, ¿no?, y qué tipo de nudo sería, ¿no? El análisis estructural presenta así una jerarquía de actantes correlativa a la de las acciones, ¿no? Aquí dice, a esta cadena y a esta imbricación de acciones corresponde a relaciones de la misma naturaleza entre los actantes del relato. No son los personajes como sujetos psicológicos dotados de una existencia propia, sino los papeles correlativos a las acciones por su parte formalizada. Los actantes son definidos solo por los predicados de la acción, por los ejes semánticos de la oración y del relato. El actante es aquel a quien, qué, con quién, etcétera, la acción se hace. Es el que promete, el que recibe las promesas, el donante, el destinatario. El análisis estructural presenta aquí su jerarquía de actantes correlativa a la de las acciones, ¿no? Y bueno, y se queda entonces ensablar el relato como un todo y ubicarlo en la comunicación narrativa, ¿no? Así se convierte en un discurso dirigido por el narrador a un destinatario. Pero para el análisis estructural, los dos interlocutores no deben buscarse en otro lugar que en el texto. El narrador solo es designado por los signos de la narratividad que pertenecen a la constitución misma del relato. Más allá de estos tres niveles de acciones, niveles de los actantes y nivel de la narración, dice, ya no hay nada más que pertenezca a la ciencia del semiólogo. Solo está el mundo de los usuarios del relato, el cual puede eventualmente corresponder a otras disciplinas semiológicas, que son sistemas sociales, económicos, ideológicos, ¿no?, pero ya no de carácter lingüístico. Esta transposición de un modelo lingüístico a la teoría del relato comprueba exactamente, ¿no?, nuestra observación inicial. Y bueno, dice lo que sería: actualmente la explicación ya no es un concepto tomado de las ciencias naturales y transferido a un dominio ajeno, el de los monumentos escritos, sino que nace de la propia esfera del lenguaje, por transferencia analógica de las pequeñas unidades de la lengua, fonemas y lexemas, a las unidades grandes, unidades superiores a la oración, como el relato,
el folclore o el mito. Dice, a partir de esto la interpretación, si aún es posible darle un sentido, ya no será confrontada con un modelo exterior a las ciencias humanas, estará en debate con un modelo de inteligibilidad que pertenece del nacimiento, si se puede decir, al dominio de las ciencias humanas y a una ciencia de punta de este campo, la lingüística, ¿no? Dice, desde este momento, explicar e interpretar se hallan en debate sobre el mismo terreno, en el interior de la misma esfera del lenguaje. Y bueno, ya por ahí Jacobson nos habla un poquito de las funciones de la lengua, donde habla también de qué es, también de los modelos, ¿no? También nos hablan de ahí de los modelos descriptivo, narrativo, explicativo, ¿no? El explicar, bueno, es poner casi sobre la mesa un asunto. El interpretar ya conlleva, incluso es un nivel superior, más profundo dentro de lo que sería el pensamiento. Dice, hacia un nuevo concepto de interpretación, ya como conclusión, dice, consideremos ahora la otra actitud que se puede tomar con respecto del texto que hemos llamado interpretación. La podemos introducir en primer lugar oponiéndola a la precedente de una manera aún próxima a la de Littler, pero como se verá por lo que sigue, habrá que acceder por grados a una relación más estrechamente complementaria y recíproca entre explicar e interpretar. Partamos una vez de la lectura. Decíamos que se nos ofrecen dos maneras de leer. Mediante la lectura podemos prolongar y acentuar la suspensión que afecta la referencia del texto y llevarlas hasta el entorno de un mundo y al público de los sujetos hablantes. Es la actitud explicativa, pero podemos también levantar esta suspensión y acabar el texto como habla real. Esta segunda actitud es el verdadero destino de la lectura, puesto que revela la verdadera naturaleza de la suspensión que afecta al movimiento del texto hacia el significado. La otra lectura no sería incluso posible si en primer lugar no resultara evidente que el texto, como escritura, espera y reclama una lectura. La lectura es posible porque el texto no está cerrado en sí mismo, sino abierto hacia otras cosas. Leer es en todo hipótesis articular un discurso nuevo al discurso del texto. Esta articulación de un discurso con un discurso de denuncia en la constitución misma del texto, una capacidad original de continuación que es su carácter abierto. La interpretación es el cumplimiento concreto de esta articulación y de esta continuación, ¿no? En un primer momento seremos llevados a presentar el concepto de interpretación en oposición al de la explicación, lo que no nos alejará sensiblemente de Diddley, salvo que el contexto opuesto de explicación ya ganó en fuerza al proceder de la lingüística y de la semiología, en lugar de ser tomado de las ciencias naturales. Según este primer sentido, la interpretación conserva el carácter de apropiación que le reconocía Scheidemann, Littler y Buttmann. A decir verdad, este sentido no será abandonado, solo será mediatizado por la explicación en lugar de serle opuesto de manera inmediata. Y en suma ingenua, por apropiación entiendo lo siguiente: la interpretación de un texto, y se acaba en la interpretación de sí de un sujeto que desde entonces se comprende mejor, se comprende de otra manera o incluso comienza a comprenderse. Este acabamiento de la inteligencia del texto en una inteligencia de sí mismo caracteriza la especie de filosofía reflexiva que he llamado en diversas ocasiones reflexión concreta. Hermenéutica y filosofía reflexiva son aquí correlativas y recíprocas. Por un lado, la autocomprensión misma pasa por el rodeo de la comprensión de los signos de cultura, en los cuales el yo se documenta y se forma; por el otro, la comprensión del texto. No es un fin para sí misma, sino mediatiza la relación consigo mismo de un sujeto que no encuentra en el cortocircuito de la reflexión inmediata el sentido de su propia vida. Así es necesario decir con igual fuerza que la reflexión no es nada sin la mediación de los signos y de las obras, y que la explicación no es nada si no se incorpora como intermediaria en el proceso de autocomprensión de sí mismo. En síntesis, en la reflexión hermenéutica o en la hermenéutica reflexiva, la constitución de sí mismo y la del sentido son contemporáneas. Con el término apropiación subrayaremos además dos rasgos. Aquí vamos a ver un poquito, dice el término apropiación, ¿no? Una de las finalidades de toda hermenéutica es luchar contra la distancia cultural, lucha que puede comprenderse en términos puramente temporales como una lucha contra el alejamiento secular, o en términos más verdaderos hermenéuticos, como una lucha contra el alejamiento del sentido mismo, del sistema de valores sobre el cual el texto se establece en sentido. La interpretación acerca, iguala, convierte en contemporáneo y semejante
lo cual es verdaderamente hacer propio lo que en principio era extraño. Dice, sobre todo, al caracterizar la interpretación como apropiación, se quiere destacar el carácter actual de la interpretación. La lectura es como la ejecución de una partitura musical. Marca la realización, la actualización de las posibilidades semánticas del texto. Este último rasgo es el más importante. Dice, pues es la condición de los otros dos, victoria sobre la distancia cultural, fusión de la interpretación del texto con la interpretación de uno mismo. En efecto, este carácter de realización propio de la interpretación revela un aspecto decisivo de la lectura, saber que acaba el discurso del texto en una dimensión semejante a la del habla. Lo que nos interesa del concepto del habla no es que sea proferida, es que sea un acontecimiento discursivo. La instancia del discurso, como dice Ben-Bernisted, las oraciones del texto significan hit et nunc. Entonces, el texto actualizado encuentra un entorno y un público, retoma su movimiento interceptando y suspendido de referencia a un mundo y a sujetos. El mundo es el del lector, el sujeto es el lector mismo. Diremos que en la interpretación la lectura se convierte en una suerte de habla. No digo se convierte en habla, pues la lectura nunca equivale a un intercambio de palabras o a un diálogo, sino que se acaba concretamente en un acto que es el texto, lo que el habla es a la lengua. A saber, acontecimiento e instancia de discurso, el texto tenía solo un sentido, es decir, relaciones internas, una estructura, ahora tiene un significado, es decir, una realización en el discurso propio del sujeto que lee. El texto tenía solo un sentido, es decir, relaciones internas, una estructura, ahora tiene un significado, es decir, una realización en el discurso propio del sujeto. Por su sentido, el texto tenía solo una dimensión semiológica, ahora tiene por su significado una dimensión semántica. Dice, detengámonos aquí, nuestra discusión ha alcanzado un punto crítico donde la interpretación entendida como apropiación sigue siendo exterior a la explicación en el sentido del análisis estructural. Continuamos oponiéndolas como dos actitudes entre las cuales, según parece, habría que elegir. Quisiera ahora superar esta oposición antinómica y presentar la articulación que haría complementarios el análisis estructural y la hermenéutica. Dice, para esto es importante mostrar cómo cada uno de las dos actitudes que hemos opuesto remite a la otra por rasgos que le son propios. Volvamos a los ejemplos del análisis estructural que hemos tomado de la teoría del mito y del relato. Nos esforzamos por atenernos a una noción del sentido que se reduciría estrictamente a la combinación de los elementos de un texto, a la integración de segmentos de acción y de los actantes dentro del relato considerado como un todo cerrado en sí mismo. De hecho, nadie se detiene en una concepción tan formal del sentido de un relato, de un mito. Por ejemplo, lo que Levi Strauss llama una mitema, que según él es la unidad constitutiva del mito. De hecho, nadie se detiene en una concepción tan formal del sentido de un relato, de un mito. Dice, por ejemplo, lo que Levi Strauss llama un mitema, que según él es la unidad constitutiva del mito, se expresa en una oración que tiene un significado propio, ¿no? Edipo mata a su padre, Edipo desposa a su madre, etc. Podríamos decir que la explicación estructural neutraliza el sentido propio de las oraciones para quedarse solo con su oposición en el mito. Dice, pero el haz de la relación al cual Levi Strauss reduce el mitema todavía comprende al orden de la oración y el juego de oposiciones que se instituye en ese nivel abstracto es aún del orden de la oración y del significado, ¿no? Si se habla de las relaciones de sangre sobrevaloradas o subestimadas, del carácter autóctono o no autóctono del hombre, estas relaciones pueden aún escribirse en forma de oración, ¿no? O sea, en ejemplo, cuando ustedes hagan su análisis hermenéutico, ya sea en su tesis o escojan algún discurso para que ustedes analicen, ustedes van a tener que poner así sus oraciones, ¿no? Y ver lo que es el análisis semiótico y el análisis hermenéutico, ¿no? Que puede hacer, por ejemplo, un aspecto, una idea, ponen así su columna, ¿no? Lo que sería el análisis semiótico, el análisis hermenéutico, ¿qué significa, no? Relaciones de sangre sobrevaloradas o subestimadas, ¿no? Esto que es
¿no? Un grafema, una oración, un párrafo, ¿no? Así lo pondrían. Dice, estas relaciones pueden aún escribirse en forma de oración. La relación de sangre es la más alta de todas. La relación de sangre es menos alta que la relación social. Por ejemplo, en la prohibición del incesto, ¿no? Finalmente, la contradicción que el mito intentaría resolver, según Levi-Strauss, se enuncia como relaciones significantes. Levi-Strauss lo reconoce a su pesar cuando escribe: la razón de estas elecciones aparece si se reconoce que el pensamiento mítico procede de la toma de conciencia de ciertas oposiciones y tiende a su mediación progresiva. Y más adelante, el mito es una especie de instrumento lógico destinado a operar una mediación entre la vida y la muerte. Y bueno, dice, en el trasfondo del mito hay una pregunta, que es una pregunta sumamente significativa, una pregunta sobre la vida y sobre la muerte. ¿Se nace de uno solo o de dos? Incluso formalizada en la figura, lo mismo nace de lo mismo o del otro. Esta pregunta es la de la angustia sobre el origen, de dónde viene el hombre, nace de la tierra o de sus padres. Dice, no habría contradicción ni tentativa de resolución de contradicción si no hubiera preguntas significativas, proposiciones de sentido sobre el origen y el fin del hombre. Ahora bien, esta función misma del mito como relato de los orígenes es la que se ha querido poner entre paréntesis. El análisis estructural no llega a eludir esta función, solo la posterga para más adelante. El mito no es un operador lógico entre cualquier proposición, sino entre dos proposiciones que apuntan a situaciones límites: el origen, el fin, la muerte, el sufrimiento, la sexualidad. El análisis estructural, lejos de abandonar este cuestionamiento radical en un nivel de mayor radicalidad, no sería entonces función del análisis estructural la de recusar una semántica de superficie, la del mito relatado, para hacer aparecer una semántica profunda que es, me atrevo a decir, la semántica viva del mito. Me inclino a creer que si esa no fuera la función del análisis estructural, esta se reduciría a un juego estéril, a una combinatoria irrisoria, y el mito sería privado de la función que Levi-Strauss mismo le reconoce cuando declara que el pensamiento mítico procede de la toma de conciencia de ciertas oposiciones y tiende a su mediación progresiva. Esta toma de conciencia es la de las aporías de la existencia en torno de las cuales gravita el pensamiento mítico. Eliminar esta intención significante sería reducir la teoría del mito a una necrología de los discursos insignificantes de la humanidad. Aquí en esta ocasión ya estamos enfocados directamente a lo que sería un género, ¿no? El mito. Dice, si por el contrario se considera el análisis estructural como una etapa, y una etapa necesaria entre una interpretación ingenua y una interpretación crítica, entre una interpretación de superficie y una interpretación profunda. Entonces se muestra como posible situar la explicación y la interpretación en un único arco hermenéutico, e integrar las actitudes opuestas de la explicación y la comprensión en una concepción global de la lectura como recuperación del sentido. Y bueno, también dice, daremos un paso más en dirección de esta reconciliación entre explicar e interpretar, si nos volvemos ahora hacia el segundo término de la contradicción inicial. Dice, hemos dicho que interpretar es apropiarnos hic et nunc de la intención del texto. Al decir esto, continuamos en el ámbito del comprender, dite ya, ¿no? Dice, ahora bien, lo que acabamos de decir sobre la semántica profunda del texto, a la cual remite el análisis estructural, nos invita a comprender que la intención o el objetivo del texto no es a título primordial la intención del autor, las vivencias del escritor a las cuales sería posible llegar, sino lo que quiere el texto, lo que quiere decir para quien obedece a su exhortación. Lo que quiere el texto es introducirnos en un sentido, es decir, según otra acepción del término sentido, ponernos en la misma dirección. Si la intención es la intención del texto, y si esta intención es la dirección que ella abre para el pensamiento, hay que comprender la semántica profunda en un sentido fundamentalmente dinámico. Así podría decir, explicar es extraer la estructura, es decir, las relaciones internas de dependencia que constituyen la estática del texto. Interpretar es tomar el camino del pensamiento abierto por el texto, ponerse en ruta hacia el oriente del texto. Esta observación nos invita a corregir nuestro concepto inicial de interpretación.
y a buscar más acá de la operación subjetiva de la interpretación como acto sobre texto, una operación objetiva de la interpretación que sería el acto del texto. Dice, tomaré el ejemplo de un estudio reciente que hice sobre la exégesis del relato sacerdotal de la creación en el Génesis. Del 1 a 2, del versículo 1 al 2, esta exégesis hace aparecer en el interior mismo del texto el juego de dos relatos, un tabberich, en el cual la creación se expresa como un relato de la acción, Dios hizo, y wotberich, es decir, un relato de palabras, Dios dijo, y eso fue, ¿no? Se puede decir que el primer relato desempeña el papel de tradición y el segundo de interpretación. Lo que es interesante aquí es que la interpretación, antes de ser el acto del exégeta, es el acto del texto. La relación entre la tradición e interpretación es una relación interna al texto. Interpretar para el exégeta es ponerse en el sentido indicado por esa relación de interpretación sostenida por el texto. Este concepto de interpretación objetiva y en cierto modo intratextual no tiene nada de insólito, tiene incluso una antigüedad digna de rivalizar con el de interpretación subjetiva, que se vincula, como se recordará, con el problema de la comprensión de los demás a través de los signos que el otro da de su vida consciente. Por mi parte, vincularé deliberadamente este nuevo concepto de interpretación con el de Aristóteles en el título de su tratado acerca de la interpretación, la Hermeneia de Aristóteles. A diferencia de la técnica hermenéutica, hermeneutiqué, de los adivinos y de los intérpretes de los oráculos, es el acto mismo del lenguaje sobre las cosas. Interpretar para Aristóteles no es lo que hace en un segundo lenguaje con respecto a un primero, es lo que hace ya el primer lenguaje al mediatizar con signos nuestra relación con las cosas. La interpretación es, pues, según el comentario de Boecio, las obras mismas del vox significativa, per se ipsam aliquid significante, sip complexa, sip incomplexa. El nombre, el verbo, el discurso son los que interpretan en tanto significan, ¿no? De Baccio. Es cierto que la interpretación en el sentido de Aristóteles no prepara exactamente para la inteligencia de esta relación dinámica entre varias capas de significado del mismo texto. En efecto, presupone una teoría de la palabra y no del texto. Los sonidos emitidos por la voz son símbolos de los estados del alma y las palabras escritas, los símbolos de las palabras emitidas por el habla. Acerca de la interpretación, por eso la interpretación se confunde con la dimensión semántica de la palabra misma. La interpretación es el discurso mismo, es todo discurso. No obstante, retengo de Aristóteles la idea de que la interpretación es interpretación mediante el lenguaje antes de ser interpretación sobre el lenguaje. Tomaré de Charles Sanders Peirce un concepto de interpretación más próximo al que requiere la exégesis. Cuando pone la interpretación en relación con la tradición en el interior de un texto, según Peirce, la relación de un signo con un objeto es tal que otra relación, la de interpretar el signo, dice, puede incorporarse a la primera. Lo importante para nosotros es que esta relación de signo a interpretante es una relación abierta, en el sentido de que siempre otro intérprete susceptible de mediatizar la primera relación, como dice muy bien Grackner en su ensayo de una filosofía del estilo. El interpretante evocado en el espíritu por el signo no podría ser el resultado de una deducción pura y simple que extraería del signo algo que allí ya estuviera contenido. El interpretante es un comentario, una definición, una glosa sobre el signo en su relación con el objeto. El mismo es expresión simbólica, la asociación signo-interpretante por cualquier proceso psicológico que se realice. No puede hacerse posible sino por la comunidad, más o menos imperfecta, de una experiencia entre el hablante y el receptor. Es siempre una experiencia que no se reduce nunca perfectamente a la idea u objeto del signo, del que era estructura, según hemos dicho. De allí el carácter indefinido de la serie de interpretaciones de Peirce. Y bueno, por cierto, es necesario aplicar con mucha prudencia el concepto de interpretante de Peirce a la interpretación de textos. Su interpretante es un interpretante de signos, mientras que el nuestro es un interpretante de enunciados. Pero nuestro uso de interpretante trasladado de las pequeñas unidades a las grandes no es ni una ni más ni menos analógico que en los estructuralistas la transferencia de las leyes de organización
de las unidades de nivel inferior a la oración. Y bueno, en nuestro caso se traslada al plano de los enunciados y de los textos, un rasgo de las unidades lexicales. Dice, si pues somos perfectamente conscientes del carácter analógico de la transposición, se puede decir lo siguiente: la serie abierta de los interpretantes que se incorporan a la relación de un signo con un objeto pone de manifiesto una relación triangular, objeto, signo, interpretante, que puede servir de modelo para otro triángulo que se constituye en el nivel del texto. También dice, el objeto es dice la serie abierta de los interpretantes que se incorporan a la relación de un signo con un objeto pone de manifiesto una relación triangular, que es el objeto, signo, interpretante, que puede servir de modelo para otro triángulo, que se constituye en el nivel del texto. El objeto es el texto mismo, el signo es la semántica profunda destacada por el análisis estructural, y la serie de interpretantes es la cadena de interpretaciones producidas por la comunidad interpretante e incorporadas a la dinámica del texto, como el trabajo del sentido sobre sí mismo. En esta cadena, los primeros interpretantes sirven de tradición para los últimos, que son la interpretación propiamente dicha. Así, instruidos por el concepto aristotélico de interpretación y sobre todo por el concepto de interpretación de Peirce, estamos en condiciones de, dice, psicologizar tanto como sea posible nuestra noción de interpretación y de referirla al trabajo mismo que se ejecuta en el texto. Y bueno, dice, de aquí en más, interpretar para el exégeta es ponerse en el sentido indicado por esta relación de interpretación sostenida por el texto. Y bueno, la idea de interpretación comprendida como apropiación no queda por ello eliminada, solo queda remitida al término del proceso. Está en el extremo de lo que hemos llamado antes el arco hermenéutico, ¿no? Es el último pilar del puente, el anclaje del arco en el suelo de lo vivido. Pero toda la teoría de la hermenéutica consiste en mediatizar esta interpretación, apropiación por la serie de interpretantes que pertenecen al trabajo del texto sobre sí mismo. La apropiación pierde entonces su arbitrariedad en la medida en la que es la resunción de aquello mismo que se haya obrando, que está en trabajo, es decir, en parto de sentido en el sentido, es decir, del hermeneuta, es un redecir que reactiva el decir del texto. El término de la investigación resulta que la lectura es este acto concreto en el cual se consuma el destino del texto. En el corazón del mismo de la lectura se oponen y concilian indefinidamente la explicación y la interpretación, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegaríamos. Ahí más adelante viene un poquito lo que sería explicar, comprender y un poco otro tipo de conceptos, como la teoría del texto, ¿no? Que sería algo que tendríamos que abordar también más adelante, que es un poco lo que ya estamos viendo, lo que ya hemos ido viendo, pero para poder comprender qué es la lectura, ¿no? Y es un poco lo que es la obra abierta, que ya empieza aquí a hablarse de la obra abierta de Umberto Eco, ¿no? Ya saben que cualquier duda me pueden escribir, ¿no? Y las diapositivas y todo lo que vamos manejando a la par están en su plataforma, así es que esto es hacer este análisis de este libro de Paul Ricoeur. Yo les recomiendo que lo lean todo completo, para que no se queden como a la mitad, ¿no? Que lo lean completo. Es un libro sencillo, bueno, son casi 400 hojas, pero realmente está muy fácil de leer, muy entendible, que vayan haciendo sus anotaciones tal cual. Así es que bueno, para su temario, aquí estas serían las páginas. Y nos vemos en clase sincrónica.